La semana pasada, la Superintendencia de Valores y Seguros puso en consulta una nueva normativa respecto a los gobiernos corporativos. Uno de los objetivos es la autoevaluación a fin de año de los gobiernos de las empresas. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son los efectos? ¿Y qué detalles tiene este nuevo paso del regulador respecto a este punto? Vamos a conversar en esta entrevista con el socio del estudio Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz, José Miguel Ritt. José Miguel, muchas gracias por estar aquí en DFTV. Muchas gracias a ti, Nicolás. Bueno, vamos primero por lo que es la normativa. ¿Qué significa? ¿Cuál es el objetivo que tiene esta normativa? Explícanos brevemente de qué se trata, para tener claro bien lo que se está poniendo en consulta finalmente. Mira, Nicolás, tú como muy bien dijiste, esto no es una normativa todavía, esto es una norma que está en consulta, que es un procedimiento que la Superintendencia ha usado en el último tiempo, que es que antes de lanzar una normativa, primero la sondea, la tantea en el mercado y la pone a consulta de las personas durante, en este caso, 30 días para recibir observaciones. Este proyecto, este borrador, es un paso más dentro de la preocupación que ha mostrado la Superintendencia en los últimos años de perfeccionar, de mejorar los gobiernos corporativos. Que esto, si bien parece como un ideal muy deseable, y dice sí, queremos mejorar los gobiernos corporativos, es algo que suena muy bonito, pero que cuesta mucho aterrizarlo. De hecho, la última modificación que se hizo a la Ley de Mercado de Valores era un proyecto de ley que se llamaba la ley que perfecciona los gobiernos corporativos y ciertamente, en mi opinión, hizo todo lo contrario. Mejoró algunas cosas, pero cambió otras, demostró tal desconocimiento realmente de lo que son los gobiernos corporativos y particularmente el gobierno corporativo en Chile, que destrozó varias de las figuras que más habían protegido precisamente a los accionistas minoritarios, que es uno de los principales componentes precisamente o de los principales entidades que queremos proteger con la legislación de gobiernos corporativos. De hecho, se buscaba perfeccionar en lo que es el MKB, la Ley de Mercado de Capitales Bicentenario, que todavía, por supuesto, se está desarrollando. Exactamente, y ahí en esa ley va a haber que pegarle un repaso y una pulida a la otra ley, la que perfeccionaba los gobiernos corporativos dentro de la última modificación, porque efectivamente tenía un montón de pifias. Y ahora entonces la Superintendencia, por vía, esto no es ley, sino que es una regla de la Superintendencia que va a ser aplicable a las sociedades anónimas abiertas, lo que se busca es efectivamente aquí ya no establecer una norma directamente, sino que una cosa un poquito como intermedia, que es más bien decir, autorregúlense. Tampoco dice autorregúlense, sino que más bien dice autoevalúense. La norma lo que busca es que una vez al año las sociedades anónimas abiertas entren en un proceso de autoevaluación y informen a la Superintendencia y al mercado respecto del cumplimiento que están dando a un montón de estándares de buenas prácticas o de buenos gobiernos corporativos fijados por la Superintendencia. Tampoco que la Superintendencia esto lo haya fijado en forma absolutamente arbitraria, sino que aquí está siguiendo un poco principios que ellos mismos han buscado en otros países, en otras legislaciones, han revisado, han hecho la pega y han hecho una revisión del derecho comparado y han dicho, bueno, esto es lo que está pasando más o menos en otros países. Lo que tampoco te da ninguna garantía que sea lo que realmente corresponda o lo útil o lo necesario. Recordemos que aquí, precisamente para tratar de seguir lo que existía en otros países y para permitir el ingreso de Chile a la OCDE, fue que se dictó la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica, una ley perfectamente inútil y que ciertamente quebró un montón de principios jurídicos que nos dejan hoy día sin entender bien quiénes son realmente los responsables, una ley que sanciona a los accionistas por lo que hayan hecho, incluso los dueños o el controlador, el mayoritario o los directores. Aquí la sanción va a ir a los accionistas, una cosa un poco injusta directamente. Una autoevaluación que finalmente, como tú dices, tiene un dejo de obligatoriedad, porque finalmente dice usted puede finalmente decir que tiene buenas prácticas o aplicar esas buenas prácticas, pero a fin de año nosotros lo vamos a evaluar, o sea, vamos a hacer transparente al mercado que usted cumplió o no con las buenas prácticas. Hay un dejo medio confuso en ese sentido. Claro que hay una trampa, pues, Nicolás, porque lo que pasa es que lo que te dice la Superintendencia es evalúese, y así lo llama, respecto de prácticas de buen gobierno corporativo. Es decir, estos estándares sobre los cuales usted se tiene que evaluar y decir si opto por no cumplir, cumplo totalmente, o sea, en 4 niveles distintos, pero el nota 0 es opto voluntariamente por no cumplir. Y el mejor
es, si le pongo un 4, es la entidad cumple completamente con el principio. Estos estándares, claro, no son normas, pero cuando tú eres la sociedad y tienes que poner por escrito, informar a la superintendencia que tú voluntariamente has optado por no cumplir un estándar que la propia superintendencia ha definido como que ese es el buen gobierno corporativo, pucha, se te hace difícil. Claro. Sobre todo porque aquí la regla general, está la regla de oro en temas de gobiernos corporativos y en temas de responsabilidad del directorio. El directorio debe ser diligente, debe actuar como un buen padre de familia, debe emplear el cuidado que una persona normal emplearía en el cuidado de sus negocios normales. Ese es el estándar de cuidado que exige la ley, hoy día la ley de sociedades anónimas. El directorio debe actuar razonablemente, eso es lo que te pide, no te pide que debe ser heroico, tampoco tiene que ser un patán, tiene que ser una persona razonable, diligente, eso es lo que te dicen. Ahora, la superintendencia esto lo aterriza mucho más y dice, bueno, esto es lo que es ser diligente, esto es lo que es el buen gobierno corporativo. Pone los puntos sobre cada uno. Exactamente, dice, todos estos estándares que hay aquí, tiene que tener una evaluación externa, tiene que reunirse con los auditores, que parece una cosa, hay algunas cosas que parecen razonables, pero también tiene que fijar ciertas horas de trabajo para los directores, lo que ya parece ser un poco raro, sobre todo si el director tiene que ser diligente, puede que en una época determinada tenga que trabajar muchísimas horas si hay un problema puntual, y puede que en otras épocas no sea necesario trabajar toda esa cantidad de horas. Eso tendrá que verlo el director diligente. O sea, finalmente también hay la complicación de, digamos, regular o normar el comportamiento humano de las personas que integran una empresa. Claro, fíjate que es muy difícil, por eso el legislador puso estándares. Dice, usted tiene que cumplir con estos estándares, que es una cosa que en caso que lo incumpla vamos a ir donde un juez y verá si lo cumplió o no. Pero acá te lo aterrizan mucho más, le ponemos el título de buen gobierno corporativo. De manera tal que si yo finalmente digo, opté dentro de los 4 puntos en los cuales me puedo autoevaluar, mira, yo como soy libre y esto no es una norma, esto no es algo obligatorio, y por tanto opto por no cumplirlo porque no es algo obligatorio, yo tengo que señalar expresamente que opto por no cumplir lo que la superintendencia ha fijado como que es el estándar mínimo de cuidado, es el estándar mínimo de un buen gobierno corporativo. Claro. Por lo tanto, si produce cualquier daño, cualquier perjuicio, un accionista o un perjudicado por esto va a poder ir a un tribunal y decir, mire, el estándar de cuidado que se debe haber empleado es el que dijo la superintendencia y esta persona optó por no cumplirlo. Por lo tanto, tengo lista mi demanda a continuación. Lo que ya te pone en una situación media complicada. Entonces, tú, a tu pregunta, oye, ¿esto es obligatorio, es una norma obligatoria? No, solamente te obligan a autoevaluarte, pero esa autoevaluación puede ser una autocrucifixión si tú efectivamente dices, mira, opto por voluntariamente no cumplir los estándares que hoy día la superintendencia ha fijado como aparentemente ser lo que corresponde a un buen gobierno corporativo. Aparte también teniendo la experiencia del otro lado de la empresa, que es el consumidor o los clientes, claramente el que opte por decir que no está cumpliendo con buenas prácticas va a recibir una sanción de parte de los clientes. O sea, finalmente uno concluiría que a nadie se le ocurriría decir yo no estoy cumpliendo con buenas prácticas. Sí, es más difuso. Eso, indudablemente el mercado percibe que es mejor un buen gobierno corporativo. Los accionistas minoritarios deberían preferir una compañía que dé un estricto cumplimiento a los gobiernos corporativos. En la práctica... Da más seguridad finalmente. En la práctica tampoco es algo tan absoluto y muchas veces uno lo que busca es la compañía que te dé las mejores utilidades, la mejor rentabilidad, pero sí, la teoría por lo menos, la teoría dice que sí, que es algo deseable buscar el mejor gobierno corporativo. Y finalmente aquí seguimos reaccionando con casos bullados que demostraron que había todavía fisuras en la normativa. Ahora, ¿dónde no hay fisuras? Ese es el tema. Tú querer tirar una red que cubra todas las posibilidades de riesgo es muy difícil. O sea, mercados mucho más sofisticados como el nuestro han caído en temas, bueno, la crisis de Estados Unidos que todavía se sigue arrastrando es una prueba de ello, el último escándalo financiero en Londres con el arreglín de la tasa LIBOR que estaba haciendo Barclays. Bueno, te dicen, ¿no? Incluso en los mercados, los principales mercados como puede ser Londres o Nueva York, hay este tipo, o sea, se producen este tipo de... O sea, la experiencia comparada también tiene sus fisuras. Claro, y aquí lo que tienes que tener sanciones claras, estándares claros, de manera que cuando se produzcan, bueno, sancionarlo. Ahora, lograr prevenirlo todo es que claramente tienes el riesgo de que vas finalmente a cuidar tanto al niño que lo vas a dejar amarrado en una silla sin poderse mover y ese niño no se va a desarrollar como queremos que se desarrolle, particularmente en nuestro mercado, nuestra economía. José Miguel, este tipo de normativas podrían ser vistas como una presión para las empresas justamente con todo lo que hemos estado conversando. Como decir, oiga, usted autoevalúese, pero ya sabe.
Yo creo que esta es una normativa bien intencionada, que busca así, pongámonos al día, busquemos lo que están haciendo otros. No, seamos proactivos, en fin, y están un poco tanteando, y se nota en la timidez precisamente de esto, que tampoco es una norma, tampoco dice, mira, esto es lo deseable, lo que dice es, evalúese y dígame si cumple con esto, para ver si cumple con los buenos gobiernos corporativos, una cosa un poquito tímida, sin querer realmente establecer normas. Ahora, sí hay que tener claro que esto es para dónde va la cosa. Claro. Por ejemplo, así fue como partió la reglamentación de que las compañías tenían que tener un manual interno de manejo de información. Fue una norma de la superintendencia en que obligó a las compañías a autorregularse, no autoevaluarse como acá, sino que directamente a autorregularse. Eso finalmente fue recogido en la última ley y ahora se estableció como una norma legal. Esto no me cabe duda que puede seguir el mismo sentido. O sea, parte como una cosa, una norma un poco timidona de la superintendencia, para terminar finalmente siendo estos los estándares monolíticos, imperecederos de lo que debe considerarse como los buenos gobiernos corporativos. Lo que aquí nuevamente parece un poquito complicado, porque eso, ¿qué es lo que es realmente el buen gobierno corporativo? A mí me parece más bien que debería ser un estándar de protección al minoritario, al que no tiene protección finalmente, a cubrir que los directores no se roben la plata, que el controlador no le ponga el pie encima al minoritario, en fin, cómo funcionan los gobiernos corporativos en nuestro país. Así es. José Miguel, bueno, claramente vamos a estar a la espera de las observaciones y finalmente cuando esto pase a ser una norma, claramente podría tener cambios, pero por último y brevemente, estamos cortitos de tiempo, quiero tener tu balance de lo que ha pasado con los gobiernos corporativos en Chile. ¿Cómo es el gobierno corporativo en Chile si tomamos, bastante complicada la pregunta, pero en términos generales? Claramente hay siempre malos ejemplos como lo que sucedió con la Polar, donde claramente ahí ya tenemos un punto de inflexión, pero es solamente un caso de muchos otros. ¿Cómo se han dado los gobiernos corporativos en Chile, siendo que la normativa muchas veces fusa ha mostrado que los puntos están bastante claros en algunos detalles? A mí me gusta cómo funciona Chile. Chile en general es un país bien fome, no hay grandes escándalos, funciona esto más o menos bien. El caso de la Polar es el gran caso que tenemos, que vamos a estudiar por los próximos decenios. Por eso marcó la pauta también en eso. Exactamente, y también una sociedad muy única que no corresponde al modelo típico de societario chileno, es de las poquísimas sociedades que no tienen un controlador claro y que claro, precisamente antes siempre se criticaba el que hubiera un controlador que le ponía el pie encima al minoritario y después entonces ahora todos decimos, no, es que aquí lo que se necesita es que haya un controlador. Bueno, entonces efectivamente no hay nada claro. El propio superintendencia en varias ocasiones dijo eso, así aquí que, en fin, el controlador es como el que tenemos que tenerle miedo o al que hay que efectivamente limitar y controlar. Y después entonces parece, sí, que lo de la Polar no se hubiera dado, se hubiera habido un controlador. En general, nuestro gobierno corporativo, nosotros tenemos un mercado financiero centenario que ha funcionado muy bien. Situaciones como la de la Polar sí se pueden dar. Hubo falencias ahí ciertamente. Aquí todavía están las investigaciones abiertas para ver dónde realmente hay que asignar todas las responsabilidades. Siguen saliendo las noticias, así que cuesta opinar sobre eso. Pero en general funciona bien, el mercado sólido, que la gente confía, los minoritarios o los inversionistas van, acuden, compran acciones sin miedo a perder toda su plata, como sí, claro, se ve en el caso de la Polar, pero que nuevamente es un caso súper único, una isla en un mar calmo muy grande que tenemos nosotros en materia financiera. Perfecto, José Miguel, muchas gracias por esta entrevista. Nada, gracias a ti, pues, Nicolás. Y ustedes, por supuesto, los dejamos ya invitados a una nueva entrevista aquí en DF TV.